Miércoles y generamos un documento con un pronunciamiento de las organizaciones y colectivas que estuvimos involucradas en la organización de la marcha del 8 de marzo, que salió del Gallito y se dirigió a la Fiscalía. Únicamente vamos a hablar sobre esta movilización que fue la que estuvimos a cargo y generamos la organización. Marcha histórica, lecciones y retos. La marcha diversa, organizada y convocada por la campaña por el aborto legal Puebla, que salió del Gallito y finalizó en la Fiscalía, logró convocar a más de 50,000 mujeres, adolescentes y niñas poblanas, que viajaron desde diferentes municipios y localidades de Puebla para manifestarse en la capital poblana. Reconocemos los esfuerzos de los diversos grupos y colectivos que también se realizaron movilizaciones durante la jornada conmemorativa del Día Internacional de las Mujeres. En esta rueda de prensa nos referiremos únicamente a la marcha convocada para salir en el reloj del Gallito a partir de las 5 horas. La marcha que fue convocada para salir desde el Gallito del Paseo Bravo fue una marcha que claramente se posicionó como una marcha en la que la diversidad y la pluralidad fueron motivo de convergencia. En ese sentido nos posicionamos transincluyentes, lo que es fundamental debido al contexto de discriminación y vulneración que enfrentan las mujeres y personas trans. Destacamos que a esta convocatoria se sumaron diversas colectivas, organizaciones, grupos de mujeres, grupos de universitarias, grupos de profesoras, profesionistas, mujeres a título personal y activistas. También grupos de compañeras que se movieron desde municipios colindantes con la ciudad de Puebla, teniendo participación de mujeres y personas desde los municipios de San Pedro Cholula, San Andrés Cholula, Cuautlancingo, Atlisco, Coronango, San Martín Texmelucan, Huejotzingo, Amozoc, por mencionar solamente algunos. En todos estos casos, cada grupo se autogestiona para llegar al punto del Paseo Bravo y para que, de forma organizada, salir todas juntas hacia la Fiscalía General del Estado de Puebla. A todas ellas les reconocemos su esfuerzo, en particular a las que se trasladaron desde otros municipios y también a las estudiantes que decidieron marchar un largo trayecto desde CEU hasta el Paseo Bravo y luego a la Fiscalía. A todas ellas honramos y valoramos su lucha. Una movilización de esta magnitud nos dejó a las organizaciones, colectivas y activistas que conformamos la campaña por el aborto legal varias lecciones y retos que les compartiremos a continuación. Queremos dejar clara nuestra solidaridad para con la mamá de Paulina Camargo, la señora Rocío Limón, quien fue intimidada por un hombre, a quien una integrante de la campaña tuvo que pedir que se retirara del contingente debido a la molestia que causó. Nuestra solidaridad siempre estará con las familias de las personas desaparecidas, víctimas de feminicidio y violencia de género. Condenamos profundamente que en el marco de la conmemoración personas ajenas confronten no solo a los contingentes, sino también a quienes son víctimas directas e indirectas de la violencia en Puebla. Número 2. De igual forma, nos solidarizamos con las familias que integran el colectivo La Voz de los Desaparecidos y reconocemos su labor en la búsqueda de mujeres y hombres ante la omisión del Estado. Consideramos que el retiro de las fichas de búsqueda de hombres durante otras movilizaciones es un acto violento y que revictimiza a las familias. Invitamos a otras organizaciones y colectivas a reflexionar respecto a este tipo de acciones que, lejos de abonar a la lucha, la pueden lesionar. 3. Esta movilización se caracterizó por convocar a las mujeres en su diversidad. Por ello, condenamos los actos de transfobia que pudiesen haber suscitado entre las participantes de esta marcha. Apostamos por construir espacios que abracen y acuerpen a les, compañeras, compañeros, compañeres trans, frente al incremento de los discursos de odio dentro de los feminismos. 4. Nos preocupan los intentos de criminalización en contra de las mujeres y personas que se sumaron a esta movilización. Primero, por la aparición de hombres encapuchados que rompieron los paraderos del Ruta y quienes incluso lesionaron a las participantes. Consideramos que fue un intento claro de confundir a las personas respecto a las acciones de iconoclasia y estas acciones encaminadas a lesionar a las manifestantes, las cuales condenamos.
Segundo, por la detención de 2 manifestantes de otra de las marchas y quienes fueron subidas a una patrulla para ser liberadas en la noche. Consideramos que las acciones de protesta iconoclasta no deben ser criminalizadas ni estigmatizadas. De seguridad interna, incomodando a mujeres en los diferentes contingentes, quienes de igual forma realizaron intentos de detener el ritmo de la marcha a través de dispersión de rumores para obstaculizar su llegada a la Fiscalía. 6. Nos preocupa también que partidos y otras agrupaciones políticas intenten lucrar con las causas tan sensibles, pues el edificio del PRI municipal realizó performance con la canción de Vivir Quintana, Canción sin Miedo, durante la marcha, cantando una y otra vez la canción Sin Miedo, con lo que pareciera una estrategia para evitar acciones de iconoclasia en sus instalaciones. Resulta inquietante que solo en el 8 de marzo realicen acciones solidarias y los demás días se mantengan ajenos a las demandas feministas y de las mujeres. De que las autoridades reconozcan que las diversas movilizaciones del pasado 8 de marzo rebasaron sus estrategias de acción de vialidades y seguimiento de cierre de calles. Resulta alarmante que a pesar de la presencia de agentes de tránsito municipal, estos no actuaron de forma oportuna en el cierre de todas las vialidades por las cuales pasó esta manifestación, situación que puso en riesgo la seguridad de las manifestantes y de las integrantes del Comité de Seguridad, pues durante el desarrollo de la marcha, en múltiples ocasiones, las personas que marcharon tuvieron que poner su cuerpo e integridad para garantizar que todos los contingentes circularan de forma segura, sin el auxilio de los elementos de vialidad. Que más de 50,000 mujeres y disidencias tomamos las calles, aún quedan algunas acciones pendientes que realizaremos en los próximos días. Primero, cuando el actual gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina fue presidente de la Junta de Gobierno del Congreso de Puebla, desde la campaña por el aborto legal Puebla, solicitamos vía oficio una reunión para abordar el tema de la despenalización del aborto en el estado de Puebla, y en general, para que conocieran las acciones que diversas organizaciones de esta campaña ya realizamos para sumar esfuerzos en la prevención de embarazos adolescentes, la atención a la violencia sexual, la capacitación a funcionariado público, el impulso a la igualdad sustantiva, el acompañamiento en la construcción de iniciativas ciudadanas, legislativas a favor de los derechos de las mujeres, etc. Sin embargo, no obtuvimos respuesta a esta solicitud, que fue recibida con fecha del 30 de septiembre de 2022. Tenemos acuse de recibido con sello de la Junta de Gobierno. Por ello, aprovechamos el ánimo de apertura que recientemente mostró el titular del Ejecutivo poblano al reunirse con diversas organizaciones para externar nuestro interés en ser escuchadas, por lo que nuevamente solicitaremos formalmente y por escrito una reunión con el gobernador poblano. Muy buenos días. Los feminicidios acontecidos esta semana, como el de María Gabriela, que fue reportada como desaparecida justamente el 8 de marzo por sus familiares, y el de otra mujer cuyo cuerpo fue hallado en Cuautlancingo, con signos de violencia y de quien desconocemos su identidad, nos lleva a exigir a las autoridades competentes su total atención a esta problemática que amenaza el derecho de todas las mujeres a vivir una vida libre de violencia. Exigimos también a la Fiscalía General del Estado de Puebla una investigación efectiva de estos casos y de todas las demás víctimas de feminicidios en el Estado. Resulta indispensable reflexionar profundamente las desigualdades que aún se viven en nuestra sociedad. Entre la diversidad de mujeres que somos, nos duele pensar que mientras unas tenemos la libertad de poder marchar, de caminar, de ocupar el espacio público, otras están desapareciendo el mismo día que nosotras estamos manifestándonos, y otras también están siendo víctimas de feminicidio en el mismo instante en donde nosotras estamos caminando. El día de la marcha hubo muchas denuncias que fueron escuchadas justamente por mujeres que hablaron abiertamente sobre sus agresores, familiares que recordaron la falta de acceso a la justicia, como el asesinato de la niña Alison Gabriela, que este 24 de marzo justamente cumple 3 años sin que
los presuntos culpables, en este caso su madre y padrastro, reciban una sentencia. Nos solidarizamos con la lucha de las estudiantes de las preparatorias de la UAP y las estudiantes de la UPAEP, quienes han tenido la valentía de denunciar la violencia velada en estos espacios universitarios. Sabemos que muchas de las estudiantes participaron activamente en la marcha del 8 de marzo, convocada desde el Paseo Bravo, y que sus acciones son la muestra de que la revolución de las calles será la revolución de las instituciones y la transformación de la sociedad. Queremos hacer un reconocimiento a los medios de comunicación, periodistas, reporteras, fotógrafas, que se comprometen con nuestras luchas y que el pasado 8 de marzo cubrieron esta larga jornada realizando una cobertura respetuosa. Somos conscientes de que ustedes también mantienen sus propias luchas y que muchas de ustedes se enfrentan contextos adversos en sus espacios laborales, familiares o de pareja. Esta lucha también les reconoce su labor. El hecho de que el Congreso local legisle adecuadamente para ampliar la garantía de los derechos desde una perspectiva de género y que el gobierno del Estado de Puebla asuma los retos que de las legislaciones progresistas se derivan. Queremos hacer énfasis en que esta movilización y varias movilizaciones que ocurrieron este 8M tuvieron al centro la exigencia por el aborto legal, seguro y gratuito en Puebla, porque esta deuda histórica aún no ha sido atendida. Queremos recordarle al Congreso del Estado que este es un momento histórico para que el Congreso legisle ya el aborto legal y para recordarle que así como salimos a las calles, también salimos a las urnas. Por último, queremos hacer mención de las movilizaciones que se realizaron en los diferentes municipios del Estado de Puebla, como Atlisco, San Martín Texmelucan, Tehuacán, Huauchinango, Chignahuapan, entre otras. Es sumamente importante que los medios acompañen las exigencias de las luchas feministas en diferentes contextos. Sabemos que se requiere de mucho valor para marchar en esos municipios, pero gracias a todas las que están trabajando y accionando en los municipios, cada 8M, algún día seremos miles. Les convocamos este día para reflexionar en torno a esta marcha histórica, porque el 8M es una coyuntura tremendamente poderosa. Pero después de este día, los retos continúan y seguimos lidiando con las batallas cotidianas y también las desigualdades, que nos recuerdan que todavía hay mucho por transformar. La lucha sigue, nos veremos tomando las calles en otros momentos, pero hoy resulta indispensable mantener las memorias de las demandas que se visibilizaron este 8 de marzo de 2023. Muchísimas gracias. Es momento para que lo hagan. Habrían estado infiltrados siendo hombres o haciendo parecer que son mujeres. ¿Qué es lo que ustedes vieron en ese sentido? Algunas de las compañeras que estamos aquí estuvimos dentro de las comisiones de seguridad y nosotras nos percatamos justamente de este suceso cuando llegamos a la Fiscalía General del Estado. Eso porque hay que tomar en cuenta que hay compañeras que hacen iconoclasia y nosotras ubicamos a quiénes son las compañeras que realizan iconoclasia. También para eso se generan protocolos de seguridad, justamente para no dañar a ninguna manifestante que puede estar cerca. Y fue que de repente las compañeras comenzaron a gritar, empezaron a romper justamente los paraderos del ruta y los hombres se quitaron la capucha. Y ahí fue como compañeras comenzaron a grabar y empezaron a gritar, son hombres, son hombres. Al momento no hicimos nada porque justamente no sabíamos si podía haber confrontación. Lo único que hicimos fue decirle a las compañeras que siguieran avanzando y que se alejaran de ese espacio porque los vidrios estaban volando. O sea, estaban volando hacia el cuerpo y para nosotras fue importante mencionarles que la movilización siguiera avanzando. Hay algunos videos que seguiremos recopilando. Algunas compañeras justamente que forman parte de la campaña grabaron esos videos donde están los hombres que no hemos identificado, pero justamente es un llamado a que muchísimas veces las notas que se toman pues es justamente sobre estos casos y que al final puso en riesgo también a las manifestantes que estábamos ahí. No condenamos la iconoclasia, claramente no. Las compañeras que lo hacen están en su derecho, las acompañamos, las acuerpamos, pero sí es necesario deslindarnos de esta acción que pues nosotras no llevamos a cabo y más bien fue por parte de terceros.
Bueno, la información que tenemos y que fue la que mostraron en redes sociales fue que al hacerse esta detención se manejó una primera versión, subieron tweets con esta primera versión y acto seguido la institución los dio de baja. Y luego presentó la evidencia de que habían recogido a estas compañeras por su seguridad. Sin embargo, hay videos de una detención violenta y arbitraria. Entonces, todo está en redes sociales, podemos verificar que efectivamente no se llevó a cabo el debido protocolo, en el video no se ve que las estén protegiendo y lamentablemente lo que sabemos es que tuvieron estas chicas privadas de su libertad un largo tiempo y sus familiares se enteraron mucho después de qué estaba pasando. Si esta situación no se hubiera hecho viral, no sabemos qué hubiera pasado con las compañeras con esa detención. Sí, igual mencionar que estas detenciones surgieron en el transcurso de otra movilización. Estuvimos al tanto porque claramente nos aqueja todo lo que pueda suceder durante la jornada del 8 de marzo y entonces fueron otras compañeras las que lograron contactar para saber pues qué estaba pasando, pero también cómo hacer esa precisión que las detenciones se dieron durante otra movilización y más bien ese llamado a la no criminalización que parece que cada 8 de marzo, cada que salimos a marchar, pues está presente. Voluntad política y esto ya lo hemos dicho en otras ocasiones, pugnamos también porque estas discusiones se den en un marco del Estado laico, que es sumamente necesario separar las decisiones que se toman justamente en el Estado con lo que pueda mencionar la Iglesia. Ya hay muchísimos debates, ya no necesitamos más consultas, más debates. Recordemos que en la legislatura pasada estuvo el Parlamento abierto sobre derechos sexuales, reproductivos y aborto legal, que justamente buscaba poner en consulta a las y los poblanos sobre estos temas y pues ya no hay nada que consultarse, ya solamente les falta tener la voluntad política para despenalizar el aborto y pues justamente reconocemos que antes del 8 de marzo se hayan legislado en materia de, pues sí, del tema de las mujeres, pero que no sean solo los 8 de marzo, cuando viene esta fecha, que se pongan la playera o la bandera de las mujeres, porque las mujeres existimos los 365 días del año, y también pues hablan muchísimo de este costo político, que piensan en el costo político que tiene no despenalizar el aborto y no garantizar este derecho a las mujeres y personas con capacidad de gestar, porque nosotras también votamos y el próximo año van a venir justamente a querer que votemos por muchísimos de ellos y entonces les recordaremos que siguen teniendo deudas históricas. Quería justamente pues que si el diputado Eduardo Castillo sostiene diálogos con algún grupo religioso, esto violaría claramente la Constitución y el Estado laico. Entonces, justamente como lo decía Cintia, ni siquiera tienen por qué entrar en diálogo con grupos religiosos porque eso viola por completo la Constitución. Y por el otro lado, también cabe señalar que siempre nos han dicho que el costo de despenalizar del aborto es muy alto. ¿Cuántas movilizaciones se han convocado y cuántas personas han salido con el pañuelo pues azul? Y fuimos 50,000 mujeres, diputado Eduardo Castillo. Fuimos 50,000 mujeres las que salimos a las calles, las que estábamos pintadas de verde, las que estamos a favor de la despenalización del aborto. Y si está en una bancada de izquierda, si está en una bancada de Morena, que ha despenalizado el aborto en otros estados, pues justamente debe de acatarse inclusive a los lineamientos de su propio partido. Entonces no se vale quedarse justamente en este espectro, no se vale no tomar en cuenta el Parlamento por el aborto o la despenalización y tampoco se vale ignorar la toma del Congreso que se dio por colectivos feministas. Puebla lleva históricamente muchos años defendiendo la despenalización y necesitamos que se dé pronto porque es un tema de salud pública. En efecto, justamente lo que comentamos es que se sostuvo una reunión con el gobernador. No sabemos quién estuvo a cargo de invitar a las organizaciones, pero de este lado caminan organizaciones que han hecho observaciones sobre feminicidio, que contaban el feminicidio antes de que siquiera estuviera como tipificado en el Código Penal de Puebla. Aquí hay organizaciones que han caminado con las mamás de los desaparecidos, de las desaparecidas. Aquí hay organizaciones jóvenes defensoras de los derechos sexuales y reproductivos y desgraciadamente estas organizaciones no fueron invitadas a esta reunión con el gobernador. ¿Qué otros temas se tienen que hablar además de la despenalización del aborto? Urge hablar sobre cómo está funcionando la alerta de género, sobre los problemas que se tienen en la Secretaría de Igualdad con programas como FOBAM, como el PROAVIM.
urge también hablar sobre la transversalización en todo el sector de gobierno del Estado, en todas las demás secretarías, y justamente necesitamos como revisar los cortes presupuestales que se están dando, cómo se están dando las partidas dentro de otros temas que le competen sobre todo al Ejecutivo. Y bueno, por el otro lado también justamente se tiene pues una nueva secretaria que acaba de llegar, y pues esperamos que la secretaria pueda justamente recibirnos a las organizaciones y convocantes pues de esta movilización de 50,000 mujeres.